Hola a todos, ¿cómo están? Hoy veremos un nuevo episodio de este tutorial de Ingeniería de Carreteras del módulo 1 que estoy compartiendo con todos ustedes. Espero que sea de su agrado y que les sirva para ir sumando sus conocimientos. Bien, el tema que trataremos es la clasificación de carreteras. Para la clasificación de las carreteras se ha considerado tres pasos. Siguiendo la secuencia, como primer paso se hará la consulta a la norma técnica peruana DG 2018, aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, desprendiéndose de esta el segundo y tercer paso, que es la clasificación según su demanda y la clasificación según su orografía. Como se dijo, la clasificación de carreteras se hará por su demanda y por su orografía. Por su demanda se tiene 6 tipos de carreteras, que son las siguientes: autopistas de primera clase, autopistas de segunda clase, carreteras de primera clase, carreteras de segunda clase, carreteras de tercera clase y, finalmente, trochas carrozables. Por su orografía se tiene el terreno plano, denominado con el tipo 1, terreno ondulado, denominado con el tipo 2, terreno accidentado, denominado como tipo 3, y finalmente terreno escarpado, tipo 4. De esta manera es como se clasifica las carreteras según este tutorial a la consideración de la norma técnica peruana DG 2018. Las autopistas de primera clase, les he traído una imagen de una autopista moderna, segura y cómoda, que según la norma técnica peruana veremos sus características y parámetros técnicos mínimos, donde señala que el índice medio diario vehículos por día debe ser más de 6.000 vehículos. Eso quiere decir que entre vehículos livianos y pesados, esta carretera ha registrado más de 6.000 vehículos. También señala que el número de calzadas debe ser de 2. ¿Por qué? Porque vamos a tener tanto ida y vuelta en la comunicación de estas dos carreteras, o prácticamente de esta carretera con dos vías o dos números de calzadas. El separador central entre estas dos calzadas debe ser más de 6 metros. De acuerdo a la imagen, vamos a ver que muy probable esta carretera, esté superando más de 6 metros. El número mínimo de carriles por calzada es de 2. En esta carretera vamos a observar que tenemos hasta 3 carriles, 1, 2 y 3, con lo que está dentro de los parámetros de una autopista de primera clase. El ancho de cada carril debe ser de 360. 360 cada uno debe estar conteniendo cada ancho de estos carriles. También nos señala que la superficie de rodadura debe ser pavimentada. Esto quiere decir que puede ser pavimento flexible o pavimento rígido, tendiendo con el primero al asfalto y con el segundo al rígido, que según sus características de esta imagen, dado por esta apariencia, muy probable sea pavimento flexible. De esta manera hemos analizado esta autopista de primera clase con la norma técnica peruana. Analizando las autopistas de segunda clase, de la misma manera les he traído una imagen para poder analizar según los parámetros de esta norma técnica peruana. La norma técnica señala que el índice medio diario anual vehículos por día debe estar en el intervalo de 4.001 a 6.000 vehículos. Lo que en la imagen muy posible nos esté mostrando y esté dentro de este parámetro, entre vehículos livianos y vehículos pesados. También nos dice que la calzada o las calzadas o el número de calzadas debe estar
mínimamente de 2. Aquí vamos a encontrar el primero, que es de ida, y el segundo, que es de vuelta. El separador central debe estar entre un intervalo de 1 a 6 metros. Como podemos observar, aquí tenemos un separador central. Aquí vamos a ver que muy probable, de acuerdo a esta imagen, esté de 1 a 6 metros. El número mínimo de carriles debe ser de 2. Eso es lo que dice la norma técnica peruana. Aquí estamos encontrando más de 2, más de este mínimo. Y estamos teniendo 3 carriles. También se debe observar en esta clasificación que el ancho del carril debe ser de 360. Aquí vamos a poder ver que es de 360. Muy probable, porque de acuerdo a la clasificación de esta carretera, muy probable que esta carretera sea de 360. La superficie de rodadura debe ser de pavimento. De acuerdo a lo que observamos, este pavimento se trataría de un pavimento flexible, o en pocas palabras, asfalto. De esta forma hemos analizado una autopista de segunda clase. Ahora veremos una carretera de primera clase. Para ello tenemos una imagen donde analizaremos de acuerdo a la norma técnica peruana de la clasificación de carreteras. La norma técnica nos señala que el IMDA, o sea la demanda, debe estar en un intervalo de 2001 a 4000 vehículos por día. También nos señala que el número de calzadas debe ser 1. En cuanto al separador central, señala que no debe tener, o en todo caso no precisa qué es lo que se debe hacer. Tal como observamos aquí en esta imagen, vamos a ver de que no se tiene un separador central. Se tiene una calzada única, pero no hay un separador central. El número mínimo de carriles por calzada es de 2. Como podemos ver, en esta parte vamos a poder encontrar ida y vuelta, que están las dos o los dos carriles en la misma calzada. También vamos a anotar el ancho del carril. Cada carril debe estar con 360. Eso quiere decir que a la mitad del carril de ida y a la mitad del carril de vuelta vamos a tener cada uno de ellos con 360. La superficie de rodadura debe ser pavimentada. Esto en la imagen también podemos notar. La imagen nos muestra que es un pavimento de asfalto. Con esto habríamos de haber terminado la clasificación de una carretera y valgan verdades, esta es la que en muchas ciudades del Perú se tienen aún. Analizando una carretera de segunda clase, vamos a ver una imagen bastante típica de una carretera, para lo cual vamos a tomar en consideración las características y los parámetros técnicos de la norma técnica peruana. Señala que la demanda, de acuerdo a su índice medio diario, debe estar considerada de 400 a 2000 vehículos por día. También señala que el número de calzadas es 1. Como observamos, aquí se tiene una sola calzada. Separador central no habla de separador central y tampoco da referencias de ello. Tal como observamos en la imagen, tampoco se tiene un separador central. El número mínimo de carriles es de 2. Por lo tanto, asumiremos que una de ellas está de ida y la otra está de vuelta. Con esto se tendrían los dos carriles.
El ancho del carril aquí es mucho menor a las carreteras anteriores. Aquí cada carril corresponde a 330 metros en cada una de ellas. La superficie de rodadura nos dice que es pavimentada. Tal como observamos en la carretera, esta carretera tiene una superficie de rodadura pavimentada con asfalto. De esta manera hemos evaluado y hemos analizado una carretera de segunda clase, tomando como referencia una imagen de una carretera bastante típica en el Perú. Continuando con la clasificación de carreteras según su demanda, vamos a analizar una carretera de tercera clase. Para ello tenemos la siguiente imagen. La norma técnica peruana nos señala que el índice medio diario, de acuerdo a esta demanda, debe ser menor a 400 vehículos por día. El número de calzadas debe ser de 1. Tal como vemos en la imagen, se tiene una sola. También nos dice que en cuanto al separador central, no hay mayor referencias. Nos señala que el número de carriles por calzada debe ser 2. Eso quiere decir que tenemos de ese lado 1 y 2. Uno podría ser la ida y la otra podría ser la vuelta o regreso. Nos dice que el ancho del carril es de 3 metros. O sea que aquí tenemos 3 de un extremo y del otro extremo tenemos otros 3, haciendo un total de 6 metros. Y la superficie de rodadura viene a ser, para este tipo de carreteras, o bien un afirmado o lastrado. En este caso, de acuerdo a la observación que podemos hacer, es muy posible que esto sea un afirmado. De esta manera hemos analizado lo que es esta carretera de tercera clase. Vamos a tener en la clasificación de carreteras según su demanda a las carreteras llamadas trochas carrozables, que de acuerdo a esta imagen vamos a hacer el análisis correspondiente. La norma técnica peruana nos señala que la demanda, de acuerdo al IMDA, es menor a 200 vehículos por día. También nos dice que el número de calzadas es una, obviamente porque es única. Por otro lado, no hace referencia al separador central, no tiene caso. El número mínimo de carriles también viene a ser 1. El ancho mínimo de esta carretera es de 4 metros. Eso puede considerarse más en algunos casos. También se toma en cuenta plazoletas donde se harán cambios o cruces o tal vez giros cuando se requieran, proyectándose a que los vehículos puedan retornar por la misma carretera. Por último, tenemos la superficie de rodadura. Tal como vemos en imagen, esta superficie de rodadura no es más que el propio terreno natural, sin tratamiento ni pavimentados ni otro que se tenga en esta carretera. De esta manera habríamos de haber concluido con la clasificación de carreteras según su demanda. A continuación les muestro el resumen de la clasificación según su demanda. Para ello les hice una tabla donde se tiene contemplado las 6 carreteras según su demanda, teniendo en consideración las características y los parámetros que establece la norma técnica peruana, como es el IMDA, el número de calzadas, el separador central, el número de carriles por calzada, el ancho de carril y la superficie de rodadura. Continuando con la clasificación de carreteras, se tiene según su orografía, para lo cual le he establecido hacer un resumen de esta clasificación que nos señala la norma técnica peruana. La norma técnica peruana nos establece 4 tipos de terrenos. Como bien estamos viendo en pantalla, la norma técnica señala que existe un terreno plano, ondulado, accidentado y escarpado, cada uno de ellos denominados con tipo 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Las características y parámetros se observan
en pantalla hacen referencia a la pendiente transversal como parámetro, a la pendiente longitudinal y a las características que se van a tener en cada uno de estos tipos de orografía o terrenos, como bien se mencionaba. Si estudiamos el terreno plano, nos dice que la pendiente transversal debe estar menor a 10 y la pendiente longitudinal debe ser menor a 3%. Y en este caso, lo que se tiene es mínimo de movimiento de tierras y no presenta mayor dificultad para el trazo. En el terreno ondulado, que es el tipo 2, vamos a ver que se tienen pendientes transversales de 11 a 50% y pendientes longitudinales de 3 a 6%. Esto ustedes lo podrán ver a medida que vayan desarrollando su línea gradiente y ahí verán qué situaciones se va presentando. También nos señala la norma técnica peruana que el movimiento de tierras es moderado. La observación en el trazo, de acuerdo a la experiencia que está señalada también en la norma técnica peruana, dice que tiene curvas alternadas con radios bastante amplios. Al estudiar el terreno accidentado, la norma técnica señala que la pendiente porcentual está en un intervalo de 51% a 100%. Eso quiere decir que ya se tienen pendientes bastante elevadas. Y aquí también va a presentarse dificultades. Es por eso que el parámetro de pendiente longitudinal porcentual va a estar de 6 a 8%. Y los movimientos de tierra que se van a observar aquí van a ser bastante importantes. Tanto en corte como en relleno se va a presentar una gran cantidad de movimiento de tierras. En la observación del trazo, aquí sí vamos a tener dificultades. Muy seguramente es debido a la amplitud, al desarrollo de estas curvas, ya que aquí sí se va a generar dificultades al hacer el cambio o en el diseño de los desarrollos que se van a tener para poder ganar altura, conduciendo y haciendo prácticamente el trazo de un punto a otro. Analizando lo que es el terreno escarpado, denominado como tipo 4, aquí vamos a tener pendientes que van a superar, pendientes transversales que van a superar mayores al 100%. Y las pendientes longitudinales, muy por seguro, acá van a ser mayores de 8%. Por eso vamos a tener que usar muy bien la norma técnica peruana con las pendientes mínimas y máximas y las pendientes excepcionales. El movimiento de tierras señala la norma técnica que aquí se va a tener el máximo. Vamos a tener o se va a generar prácticamente lo que es algo excesivo, ¿no? En cuanto a la observación del trazo, aquí sí vamos a tener grandes dificultades. A diferencia de lo que es el terreno accidentado, vamos a ganar grandes dificultades, o vamos a tener grandes dificultades en el trazo o en el tramo también de esta carretera o de alguna carretera que vayamos a diseñar. De esta manera es como se vería el resumen prácticamente de la clasificación de alguna carretera según su orografía. En la siguiente presentación vamos a ver ya cómo es esto de las pendientes transversales y longitudinales como parámetros.
Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo de los conceptos de las pendientes longitudinales y transversales al eje de una carretera. Puede ser de una línea gradiente o también puede ser de una línea preliminar para poder clasificar la carretera. Imaginemos que la imagen que estamos observando es de una carretera bastante amplia, que en este trayecto, en este tramo que estamos viendo, tengamos por lo menos 2000 o 3000 metros. Entonces ahí vamos a poder identificar que existen pendientes y cambios en las pendientes longitudinales y cambios también en las pendientes transversales al eje. Digamos que aquí vamos a encontrar una pendiente longitudinal 1 y aquí tenemos otra pendiente longitudinal 2. Así de lo que estamos observando a simple vista. Y una pendiente 3. Ahora lo que podemos ir haciendo es identificando tramos. El primer tramo, el segundo tramo, hasta aquí, y el tercer tramo de esta zona. Entonces tendríamos el primer tramo, el segundo tramo y el tercer tramo. Así como se ha identificado los tramos debido al cambio de pendiente porcentual en la longitudinal, también estamos observando que existe cambios en la pendiente porcentual transversal. Transversal les explicaba al eje, bien puede ser al eje de la línea gradiente o también al eje de la línea preliminar. Y aquí vamos a observar que el terreno está cambiando. Les decía que si estábamos suponiendo que esta clasificación podría ser de 2 o 3 kilómetros. Entonces aquí vamos a identificar que tenemos una pendiente porcentual MS1, MS2 y MS3. Entonces lo que nosotros estaríamos haciendo es clasificar por tramos, identificando mediante los planos topográficos que estamos haciendo en el uso del trazo de una carretera, y de esta manera podríamos estar sacando las distintas pendientes transversales y también las pendientes longitudinales. Esto lo podríamos ir registrando en un cuadro Excel para poder notar y identificar que el tramo 1 tiene una cierta característica diferente a un cierto terreno, el tramo 2 otro cierto terreno o es distinto, y de esta forma es como se iría aplicando. Ya lo veremos en una parte más aplicativa usando el programa del Civil 3D o también el AutoCAD, donde vamos a poder identificar de qué manera y qué tramos vienen a ser o tienen distintas orografías. Hasta aquí sería todo con esta clasificación de carreteras.